En este video vamos a resolver algunos ejemplos del cálculo de límites utilizando funciones trigonométricas o lo que se conoce como límites trigonométricos. Para eso vamos a hacer uso de algunos resultados. Vamos a comenzar primero observando aquí en pantalla la gráfica de la función seno de x. Aquí, como podemos observar, en el caso particular cuando nosotros nos acercamos a 0 por la izquierda o a 0 por derecha, la gráfica del seno de x vemos que tiende en este caso hacia el valor de 0. Entonces este es un resultado importante que vamos a utilizar en los ejemplos que vamos a resolver, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x es igual a 0, que como podemos observar es exactamente el mismo resultado que obtendríamos si calculáramos el seno de 0 con la calculadora, como hemos discutido en clase, puesta en el modo radianes. Otro resultado que nos va a servir mucho en estos ejercicios de ejemplo es el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Aquí podemos observar la gráfica y tal como se muestra acá, a medida que x tiende a 0, el coseno de x tiende al valor 1. Nuevamente, si nosotros aquí evaluamos el coseno de 0, siempre con la calculadora puesta en modo radian, porque estamos trabajando con números reales, pues vemos que el coseno de 0 es efectivamente igual a 1. Ahora, tenemos aquí esta gráfica que corresponde a la función seno de x sobre x. Como podemos observar, este es el comportamiento y nos interesa en particular para los ejemplos ver cuál es el límite cuando x tiende a 0. Aquí vemos que si hacemos que x tiende a 0, en el caso de seno de x, como ya vimos anteriormente, este resultado es 0, y cuando x tiende a 0 de 0, esto también es 0, es decir, aquí tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. En su libro de cálculo de Stuart hay una demostración geométrica acerca de por qué este resultado es igual a 1. Nosotros aquí en este caso vamos a simplemente mostrar que este resultado es igual a 1 basados en la gráfica. Aquí es importante ver que esta gráfica la hemos hecho con GeoGebra y prácticamente cualquier software que usemos cuando se trata en particular de valor x igual 0 nos va a mostrar aquí esto como que no hubiera ningún tipo de problema, pero en realidad acá en esta parte deberíamos tener un circulito vacío indicándonos que la función no está definida para el valor de x igual 0. Sin embargo, lo que sí podemos observar es que a medida que nos acercamos a 0 por la izquierda o 0 por la derecha, el valor límite en este caso va a ser igual a 1. Por lo tanto, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Otro resultado que también nos va a servir mucho es el siguiente. Aquí podemos observar la gráfica de y igual coseno de x menos 1 sobre x. Si nos interesa en particular cuál es el límite cuando x tiende a 0, pues observamos que ya habíamos visto que en el caso cuando x tiende a 0, el coseno de x tiende a 1. Y entonces aquí en el numerador tendríamos 1 menos 1 que es igual a 0, y en el límite cuando x tiende a 0 aquí en el denominador, esto también sería 0, de tal manera que esto también es una forma indeterminada 0 sobre 0. Nuevamente aquí la gráfica hecha en GeoGebra nos muestra aquí como que no hubiera ningún tipo de problema justamente en x igual 0, pero en realidad la función, como podemos ver acá, pues no está definida en el valor de x igual 0. Sin embargo, podemos observar acá de la gráfica que a medida que nos estamos acercando a 0 por la izquierda o a 0 por la derecha, el límite en este caso va a ser igual a 0. Nuevamente, en el libro de cálculo de Stuart hay una demostración con argumentos geométricos en la sección 3.3 acerca de por qué este resultado es correcto, pero nosotros nuevamente aquí nos vamos a basar en lo que acabamos de discutir acá. Ya con esto vamos a proceder entonces a resolver varios ejemplos. Aquí vamos a hacer la siguiente consideración. Recordemos que en clase habíamos hablado de que las variables son mudas, es decir, que no importa el nombre que éstas tengan. Entonces, para fines de lo que vamos a trabajar aquí en los siguientes ejemplos, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya habíamos visto en las diapositivas anteriores que, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, pues es igual a 1. Dado que el nombre de las variables no importa, vamos a hacer la sustitución de x por teta, de tal manera que este límite ahora lo vamos a escribir de una forma que es más conveniente para los cálculos que vamos a hacer. Vamos a escribir en lugar de x, vamos a escribir teta y vamos a poner que el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta es igual a 1. Entonces este va a ser el resultado que habíamos obtenido anteriormente de manera gráfica, pero ahora en términos de la variable teta. De la misma manera, ya habíamos visto anteriormente que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 partido x, en este caso este es igual a 0. Igual vamos a sustituir la variable x por la variable teta, de tal manera que ahora nuestro resultado va a quedar como que el límite
cuando teta tiende a 0 de coseno de teta menos 1 partido teta es igual a 0. Entonces ya con esto va a ser mucho más fácil comprender cómo vamos a resolver los siguientes ejemplos. Vamos a comenzar entonces en nuestro primer ejemplo aquí, calculando el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 5x dividido dentro de 3x. Observemos que nosotros sabemos que cuando teta tiende a 0, en el caso de seno de teta sobre teta, esto debe ser igual a 1. Observemos que el ángulo teta que aparece acá es exactamente el mismo ángulo teta que aparece acá como argumento de la función seno de teta. Ahora, en este caso, nosotros tenemos aquí que el seno está o tiene como argumento 5x. Sin embargo, aquí abajo nos aparece un 3x. Si nosotros quisiéramos aplicar esta relación, necesitaríamos que, dado que aquí el argumento es 5x, aquí en el denominador también fuera 5x. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar la técnica de multiplicar por un 1, escrito a conveniencia acá, para poder hacer uso de este resultado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir esto como límite cuando x tiende a 0, vamos a escribir acá seno de 5x, aquí vamos a escribir 3x, y esto lo vamos a multiplicar por un 1 escrito a conveniencia. Ese 1 lo vamos a escribir de la forma 5 partido 5. Entonces, ya escrito de esta manera, lo que vamos a hacer es de que vamos a tomar este factor 5, lo vamos a escribir acá en lugar de este 5 y vamos a mover este factor 3, de tal manera que nosotros ya vamos a poder entonces obtener una forma parecida a esta, ya que las constantes se pueden sacar de los límites. Entonces vamos a poner fuera de este límite a este 5 que aparece en el numerador y a este 3, y este 5 lo vamos a colocar acá. Entonces, al hacer eso, nos quedaría lo siguiente. Vamos a sacar acá el factor 5 tercios, vamos a dejar acá límite cuando x tiende a 0, y aquí entonces nos va a quedar nada más seno de 5x dividido 5x. Observemos acá que aquí debe ser seno de teta sobre teta, y aquí debemos de tener teta tendiendo a 0. Aquí tenemos 5x y 5x, pero aquí tenemos x en lugar de 5x. Entonces vamos a hacer un cambio de variable acá para poder llevar este límite a la forma que se muestra acá. Entonces vamos a definir teta, la variable teta, como 5x, dado que ese es el argumento del seno acá, y nos vamos a fijar en lo siguiente. Si x tiende a 0 acá, es decir, si nosotros hacemos que x tome valores que son muy cercanos a 0, vemos que dado que teta es igual a 5x, pues entonces el valor de teta también se va a aproximar a 0, ya que x se está aproximando a 0. Entonces, si x tiende a 0, podemos observar que teta también tiende a 0. Eso nos va a permitir entonces aquí hacer el cambio de x por la variable teta, dado que cuando si teta es 5x y cuando x tiende a 0, pues teta también va a tender a 0. Entonces podemos reescribir acá de la siguiente manera. Esto va a ser 5 tercios de límite. Ahora, en lugar de x tendiendo a 0, vamos a colocar teta tendiendo a 0. Y en lugar de seno de 5x, vamos a colocar seno de teta. Y en lugar de 5x acá, vamos a colocar teta. Este límite de teta tendiendo a 0 de seno de teta sobre teta, pues ya sabemos que vale 1. Entonces acá nos va a quedar que esto es igual a 5 tercios multiplicado por 1, y por lo tanto la respuesta al final es 5 tercios. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre 3x va a ser igual a 5 tercios. Observemos que aquí la clave fue entonces haber multiplicado esta expresión por un número 1 escrito de forma conveniente, como en este caso pues el factor 5 sobre 5, porque la idea, como dijimos, es que el factor que aparezca aquí abajo sea exactamente igual que el argumento de la función seno que tenemos acá. Por eso es que nosotros multiplicamos por 5 sobre 5, porque dado que el seno tiene como argumento 5x, necesitábamos que apareciera un 5x aquí abajo, y luego al hacer esta sustitución pues ya obtener seno de teta sobre teta. Y como explicamos, dado que teta es igual a 5x, pues al aproximar x a 0 hace que teta también tienda a 0. Ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Aquí nos piden calcular, en este caso, el límite cuando x tiende a 0. Ahora va a ser de seno de x,
y aquí vamos a tener dividido esto dentro de el seno de pi por x. Algo importante que olvidé de mencionar acá es de que si observan acá en este caso, antes de hacer todas estas operaciones que están acá, pues vemos que aquí tenemos una forma indeterminada, ¿verdad? Porque si hacemos que x tienda a 0, pues el seno de 5x también va a tender a 0 y 3 sobre x también va a tender a 0. Algo semejante pasa acá. Cuando x tiende a 0 de seno de x, esto también es igual a 0. Y si ustedes grafican, por ejemplo, seno de pi x y observan cuál es el comportamiento de x, del seno de pi x cuando x tiende a 0, también van a observar que es 0. Es decir, aquí nuevamente tenemos una forma indeterminada que va a ser 0 sobre 0. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es, de alguna manera, poder hacer uso de este resultado, que el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta es igual a 1. Entonces vamos a tratar de ver cómo logramos nosotros dejar esta expresión de manera que podamos escribirla como se muestra acá. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a reescribir esta fracción como el producto de dos factores, es decir, vamos a escribir esto como el límite cuando x tiende a 0. Vamos a colocar acá nuestro signo de agrupación. Aquí vamos a tener seno de x y esto lo vamos a multiplicar por 1 sobre el seno de pi x. Por supuesto, ya sabemos que esta expresión entre corchetes es igual a esto, ¿verdad? Porque seno de x por 1 sobre seno de pi x, multiplico seno de x por 1 y me da seno de x. Aquí sabemos que en el denominador se sobreentiende que hay un 1, que al multiplicarlo por el seno de pi x me da seno de pi x. Vamos a colocar acá un signo de agrupación para que quede un poquito más claro. Entonces, lo que nosotros ahorita necesitamos es que podamos arribar a esta forma, seno de teta sobre teta. Entonces, por ejemplo, aquí observamos que tenemos seno de x. Si nosotros tuviéramos acá dividido x, entonces podríamos ya aplicar por lo menos para este factor este resultado. Ahora, como ya sabemos, no podemos simplemente colocar x aquí abajo porque vamos a alterar la expresión. Entonces vamos a seguir algún proceso semejante a esto de multiplicar por un 1. Pero aquí hay un detalle importante. Recuérdense que como discutimos en clase, es muy importante saber si nosotros a la hora de tener una fracción, esa fracción no es de la forma 0 sobre 0. En este caso, por ejemplo, si nosotros aquí dividimos dentro de x y para que no se altere la expresión multiplicamos por x, pues dado que nosotros estamos haciendo que x tienda a 0, y por lo tanto la x nunca es igual a 0, los valorcitos que nosotros tendríamos que colocar acá, si hiciéramos esto por ejemplo por medio de una tabla, serían siempre números distintos de 0. Y por lo tanto, al ser números distintos de 0, colocaríamos el mismo numerito aquí arriba en el numerador y el mismo numerito aquí abajo en este denominador, y ese cociente siempre nos daría igual a 1. Pero eso, recordemos, es porque en este caso estamos hablando de un límite cuando x tiende a 0 y por lo tanto jamás vamos a hacer que x valga 0, o sea, jamás vamos a tener 0 sobre 0. Siempre los valores que vamos a obtener acá en esta x van a ser números distintos de 0 y por lo tanto es válido poder decir entonces que podemos colocar aquí un 1 escrito como x sobre x porque efectivamente esto es 1, dado que aquí jamás vamos a colocar el valor de x igual 0 en este proceso de calcular el límite. Entonces acá lo que podemos hacer aquí es venir y separar esto en un producto de dos límites para que nos quede lo siguiente. Aquí nos va a quedar en este caso el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x, que ya en este caso pues ya es claro que como el nombre de la variable no importa, aquí se llama teta, le podemos llamar x, que de hecho fue como originalmente lo teníamos, y este límite va a ser igual a 1. Luego acá vamos a colocar aquí este producto, el límite cuando x tiende a 0, y aquí tendríamos x dividido seno de pi por x. Observemos que casi va teniendo esta forma. Sin embargo, acá nosotros necesitamos que el seno de teta aparezca en el numerador y teta aparezca en el denominador, y por supuesto que el argumento sea exactamente igual. Aquí tenemos pi x en el argumento del seno y aquí tenemos x. Entonces, para esta parte pues lo podemos arreglar fácilmente como hicimos acá, multiplicando por un factor igual a 1, que en este caso pues aquí, como podremos imaginar, el factor que vamos a tener que colocar va a ser un pi dividido pi. Pero todavía nos va a quedar aquí tener que arreglar esto para que nos quede de la forma seno de teta sobre teta en lugar de la forma que tenemos acá haciendo la multiplicación por pi, que sería teta sobre seno de teta. Entonces vamos a comenzar primero multiplicando
por pi. Entonces vamos a colocar acá nuestro signo de agrupación y vamos a multiplicar entonces esto por pi. Vamos a colocarlo acá y vamos a dejar aquí afuera el factor 1 sobre pi. Entonces ahora vamos a simplificar un poquito aquí esta expresión y esta expresión la podemos escribir de la siguiente manera. Primero ya sabemos que este límite va a ser igual a 1. Entonces, por el resultado pues que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir todo esto por 1. Luego este factor 1 sobre pi lo vamos a colocar afuera. Entonces ya tendríamos acá 1 sobre pi y aquí nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de pi por x sobre el seno de pi por x. Ahora, aquí necesitamos hacer uso de un resultado pues de precálculo. Entonces vamos a colocarlo aquí como una nota aparte y luego vamos a regresar a esto. Entonces acá recordemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 dividido entre a sobre b, esto es exactamente lo mismo que b partido a. Por supuesto, siempre suponiendo que a y b pues son números, en este caso, distintos de 0. Entonces, si yo tengo 1 sobre a partido b, eso es lo mismo que b partido a. O sea que nosotros, por ejemplo, si hacemos la comparación entre esta expresión y esta, podríamos pensar, por ejemplo, que pi sobre x es como que fuera b y en este caso el seno de pi por x es como que fuera a. Entonces nosotros tenemos b sobre a que lo podemos escribir como 1 sobre a partido b. Entonces eso significa, continuando acá, vamos a colocar aquí esto para poner por aparte este resultado. Esto significa entonces, continuando acá el cálculo de los límites, que esto lo podemos escribir como 1 partido p y entonces acá escribir el límite cuando x tiende a 0, reescribir esta fracción utilizando esto como 1 dividido acá el seno de pi x partido, en este caso, pi por x. Y entonces aquí ya podemos observar que en el denominador de esta fracción, recordemos que aquí esta línea es grande, el numerador es el 1 y el denominador es esta fracción, si nosotros venimos y calculamos este límite como un cociente de límites, pues el límite cuando x tiende a 0 de 1 va a ser 1 y el límite cuando x tiende a 0 de seno de pi x sobre pi x ya casi tiene la forma que tenemos acá. Lo único que nos hace falta es hacer un cambio de variable semejante al que hicimos acá en θ igual 5x. Aquí vamos a hacer que θ sea igual a pi por x, ya que θ igual pi por x nos haría que este seno de pi x se convierta en seno de θ y al igual que sucedía acá, nosotros vemos que si x tiende a 0, pues pi por x, que es θ, también tiende a 0. Entonces aquí vamos a hacer que θ sea igual a pi por x y vemos que si x tiende a 0, pues θ también va a tender a 0. Eso significa entonces que podemos aquí escribir esto como 1 sobre pi. Ahora en lugar de límite cuando x tiende a 0 podemos poner límite cuando θ tiende a 0 de 1 sobre seno de θ partido θ. Vean que en el caso del límite cuando x tiende a 0 de 1, pues no hay problema, pues lo podemos sustituir nuevamente por límite cuando θ tiende a 0 a 1, ya que como dijimos que si x tiende a 0, pues θ también tiende a 0, entonces no hay problema si hacemos esto, o si quieren pueden escribir límite cuando x tiende a 0 de 1 aquí arriba, dividido, y aquí abajo escribir límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ. En cualquier caso, nosotros a la hora de aplicar acá leyes de límites obtendríamos que 1 sobre pi, aquí arriba límite cuando θ tiende a 0 de 1 dividido el límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ nos daría como resultado 1 sobre pi, ya que como dijimos en el caso de el límite cuando θ tiende a 0 de 1, esto va a ser 1, y el límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ, pues también va a ser igual a 1. Entonces el resultado en este caso de este límite va a ser 1 sobre pi. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre seno de pi x debe ser entonces 1 sobre pi.
Entonces vamos a indicar acá que este es el resultado de este límite. Vamos ahora a hacer otro ejemplo más. Ahora en este caso nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de un seno cuadrado de 3x partido x. Observen que este seno cuadrado lo podríamos escribir como seno por seno, es decir, aquí podríamos escribir que esto es igual al límite cuando x tiende a 0, usamos nuestro signo de agrupación, aquí tendríamos seno de 3x multiplicado por el seno de 3x, ya que seno de 3x por seno de 3x es seno cuadrado, y tenemos este factor x, podríamos colocarlo por ejemplo aquí abajo. Vemos que aquí, de lo que hemos aprendido, pues prácticamente ya podemos adivinar que en cuanto a este factor, pues podemos acomodar todo para que podamos hacer uso del resultado límite de teta tendiendo a 0 de seno de teta sobre teta es igual a 1, pues multiplicando arriba y abajo por un factor 3. Luego aquí tenemos un seno de 3x. Aquí podríamos proceder de dos formas. Si nosotros hiciéramos la gráfica del seno de 3x y miráramos cuál es el comportamiento cuando x tiende a 0, veríamos que ese resultado pues es justamente igual a 0, que lo podemos ver también de la siguiente manera. Si nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x es igual a 0, que fue de los primeros resultados que vimos al inicio de este video, pues si nosotros tenemos por ejemplo seno de 3x y hacemos aquí el cambio teta igual a 3x, podemos observar que si x tiende a 0, teta también tiende a 0. Y por lo tanto, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x, pues si nosotros cambiáramos 3x por teta, y nosotros vemos que cuando x tiende a 0 también teta tiende a 0, esta expresión sería equivalente a escribir límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta. Y eso ya sabemos que esto es igual a 0. Otra posibilidad podría ser multiplicar, por ejemplo, aquí esta expresión por un factor 1, escrito como x aquí abajo y x aquí arriba. Ese factor x partido x sería algo semejante a lo que pasaba acá, que en este caso, en este proceso de límite, nunca se convierte en una forma indeterminada 0 sobre 0, porque a la hora de calcular el límite cuando x tiende a 0, pues ya sabemos que nunca va a tomar esta x el valor de x igual 0. Entonces podría ser otra forma, pero creo que esto es un poco más fácil de verlo. Entonces vamos a irnos por este camino. Entonces acá pues de una vez vamos a hacer en esta parte la técnica de multiplicar por 1. Voy a dejar de una vez aquí el 3 afuera y aquí el 3 que necesitamos para poder convertir esto en la forma que requiere. Vamos a hacer uso de una vez de este cambio y de que ya sabemos que en este caso, pues si x tiende a 0, teta también tiende a 0, de tal manera que esta expresión, dado que aquí tengo el límite de un producto, pues la vamos a escribir como un producto de límites. Entonces, aquí esto nos va a quedar que es igual a 3. Vamos a escribir de una vez límite cuando teta tiende a 0, de una vez seno de 3x sobre 3x lo sustituimos por seno de teta partido teta y esto lo vamos a multiplicar por el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 3x. Ya sabemos en este caso que este límite de teta tendiendo a 0 de seno de teta sobre teta, este es igual a 1. Y por lo que acabamos de discutir acá, cuando x tiende a 0 del seno de 3x, esto pues va a ser igual a 0. Entonces este resultado vale 0 y por lo tanto este caso nos vamos a obtener que en el límite cuando x tiende a 0 del seno cuadrado de 3x sobre x, esto nos va a dar igual a 0. Entonces este es el resultado de este límite. Vamos a continuar acá, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x dividido entre x.
Si ustedes hacen la gráfica de tangente de X, y eso se los dejo como una pequeña tarea, o pueden ustedes buscar la gráfica en cualquier libro de precálculo, pues podrán concluir rápidamente que cuando X tiende a cero por la izquierda o por la derecha, de la tangente de X este límite va a ser cero. O sea que, dado que también en el denominador cuando X tiende a cero, de X esto da cero, esta es una forma indeterminada cero sobre cero. Como hemos platicado en clase, hay varias formas de poder tratar de ver si este límite existe cuando tiene la forma indeterminada cero sobre cero. Acá, pues nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reescribir la tangente de x como seno sobre coseno, porque por ahí podrán ver ustedes que con un poquito de álgebra nos va a quedar seno de x partido x. Vamos a hacerlo despacio para que quede aquí un poco más claro esto. Entonces vamos a escribir esto como el límite cuando x tiende a cero. Vamos a sustituir la tangente por su equivalente, que en este caso sería seno de x dividido coseno de x y dividido dentro de esta x. Aquí recordemos que esta x podemos pensar nosotros que es igual a x dividido dentro de 1, y ya teniéndolo de esta forma, pues nosotros simplemente venimos y decimos que el resultado de este cociente va a ser multiplicar extremo por extremo, o sea, seno de x por 1, dividido dentro de este otro extremo, el producto de extremos, que es x por coseno. Entonces, al final de cuentas, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser acá, en este caso, igual al límite cuando x tiende a 0. Aquí tendríamos seno de x y aquí tendríamos x que multiplica al coseno de x. Y aquí, como pueden ustedes observar, lo que vamos a hacer es reescribir esto como un producto de dos fracciones. En este caso tendríamos límite cuando x tiende a 0, y aquí vamos a colocar seno de x partido x para que ya nos aparezca el límite, que ya conocemos su valor, y esto multiplicado por 1 sobre coseno de x. 1 sobre coseno de x. Ya habíamos visto al comienzo de este video que cuando x tiende a 0, el coseno de x tiende a 1. Entonces aquí en el caso de esta parte de este producto, este límite sí existe y este también existe. Entonces podemos reescribir esto como el límite cuando x tiende a 0. Aquí tendríamos seno de x partido x. Este sería un factor. Y el otro factor sería entonces límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x. Entonces, este primer factor ya lo conocemos, es igual a 1. Y en el caso de este límite, ya sabemos que lo podemos escribir en este caso como un cociente de límites, dado que los límites del numerador y el denominador existen por separado. Entonces, esto lo podemos escribir, vamos a continuar acá, como el límite cuando x tiende a 0 de 1, que sabemos que este límite es 1, y el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, que ya también habíamos visto al comienzo del video, que es 1. Entonces nosotros tendríamos acá 1 dividido 1 y eso nos da 1. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x, en este caso es igual a 1. Ahora vamos a resolver dos ejercicios más para finalizar este video, donde nos va a servir este resultado, el que habíamos visto también al comienzo, que el límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta menos 1 dividido entre teta es igual a 0. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos seno de x. Esto está multiplicando al coseno de x y todo esto está dividido entre x al cuadrado. Entonces, primero
si nosotros vemos acá a la hora de que nosotros calculáramos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, esto vale 0. En el caso cuando x tiende a 0 de seno de x por coseno de x, esto va a ser 0 por 1, que también es 0. Es decir, en el numerador tenemos 0 menos 0, que es 0. Y cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, esto es 0. Es decir, aquí tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces vamos a ver si es posible que ese límite exista. Y en este caso, pues vamos a comenzar primero observando que aquí tengo un factor común que es seno de x, que haría que aquí me quedara un factor 1 menos coseno de x. Nosotros sabemos que lo que necesitamos es que sea coseno de x menos 1, pero eso se puede arreglar fácilmente con una factorización de un signo menos. Entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera. Vamos a comenzar factorizando. En el límite cuando x tiende a 0, aquí factorizamos el seno de x, factor común de 1 menos coseno de x partido x al cuadrado. Seno de x por 1 me da este factor seno de x, más por menos me da este menos, y seno de x por coseno de x pues me da este término que tenemos acá. Recordemos que en el caso de los dos resultados que tenemos acá, el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta y límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta menos 1 sobre teta, pues ambos tienen en común que en el denominador va aquí en este caso la variable teta. Entonces aquí nosotros tenemos una x al cuadrado que podemos escribir como x por x. Entonces vamos a hacer esto y eso nos va a permitir entonces asignar a cada uno de estos factores una variable x. Entonces vamos a tener acá límite cuando x tiende a 0. Vamos a escribir acá. Recuérdense que lo que vamos a hacer es de que vamos a tomar este factor x cuadrado y lo vamos a escribir como x por x. Entonces un factor x lo vamos a colocar aquí debajo del seno de x y el otro factor x debajo del factor 1 menos coseno de x para que ya tengamos formas parecidas a estas. Entonces aquí nos quedaría lo siguiente. En el caso de este primer factor, seno de x sobre x cuadrado, voy a utilizar solamente una x, y entonces aquí tendríamos seno de x partido x. Luego aquí vamos a multiplicar por el factor 1 menos coseno de x, y lo vamos a dividir dentro del otro factor x. Acá, como decíamos, en este caso tenemos 1 menos coseno de x partido x. Y aquí lo que nos dice es que debe ser coseno de x menos 1 partido x si escribimos esto en términos de la variable x. Es decir, primero debe ir el factor coseno restado de 1. Aquí tenemos 1 restado de coseno de x, es decir, lo tenemos al revés, pero esto pues es fácil si factorizamos de aquí en este caso un signo menos, y como ese menos es una constante, es un menos 1, lo voy a colocar de una vez aquí afuera. Entonces esto nos va a quedar que es igual al límite, aquí signo menos, límite cuando x tiende a 0, colocamos acá seno de x partido x, aquí vamos a colocar entonces coseno de x menos 1 partido entre x. Aquí ya vemos que esto de acá es equivalente a esto de aquí, porque menos por coseno me da menos coseno y menos por menos 1 nos da 1. Entonces son dos términos semejantes. Entonces ahora sí, cada uno de estos límites por separado de este factor y de este factor existen, entonces el límite de este producto ya sabemos que en este caso va a ser producto de límites. Entonces acá podemos escribir esto como menos límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x, esto ya sabemos que nos va a dar 1, y acá límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 partido x, que ya sabemos que en este caso este resultado pues nos va a dar 0. Entonces sustituimos, este límite va a ser 1, este límite va a ser 0, y entonces tenemos menos 1 por 0, y por lo tanto finalmente el límite que estamos obteniendo acá es igual a 0. Por último, para finalizar este video, vamos a resolver el siguiente problemita. Aquí nos piden calcular, este es muy parecido a uno de los problemas de la tarea, solo lo que tienen que hacer en su tarea es pues aplicar un pequeño razonamiento, ya eso ustedes lo verán en el momento, que ya pues lo hemos hecho de hecho al inicio de este video. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos tangente de x dividido, en este caso, dentro de seno de x menos coseno de x. Observemos que en este caso, si x tiende a 0, tangente de x va a tender a 0.
Eso lo pueden ver ustedes, como decíamos anteriormente, construyendo la gráfica de tangente de x y observando cómo se comporta la tangente de x cuando nos acercamos a 0 por la izquierda y por la derecha. Entonces aquí tendríamos 1 menos 0, que esto va a ser 1, mientras que en el denominador tendríamos que el seno de x cuando x tiende a 0 tiende a 0 y el coseno de x cuando x tiende a 0 tiende a 1. Entonces aquí tendríamos 1 menos 0, que es 1, y aquí abajo 0 menos 1, que es menos 1. Es decir, en este caso esto no es una forma indeterminada. Entonces podríamos resolver el problema pues en principio de esa manera, viniendo nosotros acá y escribiendo esto como el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x dividido dentro del límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Y aquí tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 de 1, pues va a ser 1, menos el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x va a ser 0, dividido, límite cuando x tiende a 0 de seno de x vale 0, menos límite cuando x tiende a 0 de coseno de x vale 1, y esto nos va a dar como resultado menos 1. Y el problema lo podemos terminar de esta manera. Eh, Sin embargo, como lo que queremos ahorita es ilustrar pues otras formas como también se podría resolver este límite, vamos a mostrar algo que podría también servirnos en el caso de el cálculo del límite del ejercicio que aparece en la tarea, y que pues es una técnica que también muchas veces se emplea cuando uno está calculando límites trigonométricos, que consiste en pasar todo a senos y cosenos. Entonces vamos a hacer eso como una ilustración de otra posibilidad, otra forma de resolver lo que, como dijimos en este caso, pues con esto sería suficiente, pero para otros casos donde ustedes tengan límites trigonométricos y aparecen funciones así como tangentes, cotangentes, secantes, cosecantes, etcétera, muchas veces puede resultar muy conveniente primero pasar todo en términos de senos y cosenos. Entonces resolvámoslo por otro método que puede parecer un poquito más complicado, pero como les digo, es solamente para ilustrar esa otra idea de convertir todo a senos y cosenos para luego simplificar y ver si se puede calcular el límite. Entonces vamos a resolverlo por un segundo método, un método 2, que es un poquito más largo, pero repito, solamente es para ilustrar esa otra posibilidad. Entonces acá vamos a escribir límite cuando x tiende a 0, 1 menos, vamos a escribir la tangente como seno de x dividido dentro de coseno de x, y todo esto dividido dentro del seno de x menos coseno de x. Entonces tendríamos acá seno de x menos coseno de x. Vamos a efectuar aquí esta resta y entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0, acá denominador común va a ser coseno de x, y entonces al efectuar aquí esta resta, coseno de x por 1 nos va a quedar coseno de x, y aquí va a quedar menos seno de x, y todo esto dividido dentro de seno de x menos coseno de x. Aquí ya sabemos que esto lo podemos escribir como aquí un denominador igual a 1 acá, y entonces volver a hacer lo que hicimos en esta parte, ¿no? Aplicar lo que le llamamos la regla del sándwich. Entonces al hacer esto, al multiplicar en los extremos, en este caso tendríamos que multiplicar coseno de x menos seno de x por 1 y luego coseno de x por seno de x menos coseno de x, obtendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos límite cuando x tiende a 0. En el caso del producto de estos dos extremos, nos queda nada más coseno de x menos seno de x dividido. Aquí va a quedar coseno por seno menos coseno. Entonces aquí tendríamos coseno de x por seno de x menos coseno de x. Observen que en este caso el numerador y el denominador son casi iguales. Hay una diferencia de un signo menos, pero por supuesto puedo factorizar un signo menos, ya sea para el numerador y el denominador, y con eso resolvemos. Entonces acá vamos a escribir el signo menos que vamos a utilizar acá para factorizar, y vamos a, por ejemplo, a escogerlo para que afecte al factor de aquí arriba, pero igual podríamos trabajarlo con el factor de abajo. Entonces aquí arriba va a quedar seno de x menos coseno de x.
¿Por qué? Menos seno de x, menos por seno de x da menos seno de x, menos por menos nos da más por coseno de x, y aquí abajo nos va a quedar coseno de x, factor de seno de x menos coseno de x. Aquí podemos observar entonces que cancelamos este factor con este factor y arribamos entonces a que esto es menos 1 sobre el límite. No, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a borrar esto. Aquí nos quedaría así. Nos quedaría menos límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x. El límite cuando x tiende a 0 de 1 existe. El límite cuando x tiende a 0 de coseno de x existe y es distinto de 0. Entonces podemos escribir esto como menos límite cuando x tiende a 0 de 1 dividido entre el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Aquí tengo el signo menos de esta parte. Límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1 y límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es 1 y por lo tanto esto es igual a menos 1. El procedimiento es un poquito más largo que en este caso, pero aquí lo importante o lo valioso de esto, de ver esto, es de que vean que cuando nosotros, como decíamos hace un rato, tenemos una expresión donde queremos calcular límites de trigonométricos y aparecen algunas funciones trigonométricas, así como en este caso tangente, o poníamos por ejemplo cotangente, secante, cosecante, una técnica que resulta a veces conveniente es escribir todo en términos de senos y cosenos y luego pues efectuar todas las operaciones y ver si se pueden realizar simplificaciones para finalmente calcular el límite. Y con esto pues terminamos este video que espero les sirva de ayuda para realizar su tarea sobre límites trigonométricos.